Hermanos, hoy es la fiesta de Nueva Vida. Hermanos, felicidades. Al rato, que sea el momento oportuno, cuando bajemos, antes de sentarnos ahí en las sillas, en el comedor, dense un abrazo fuerte. Dile a tu hermano, felicidades. Felicidades por tus 41 años. Si tienes 60, te va a decir, ¡ay, me veo muy joven!, ¿verdad? Si es muy joven, va a decir, caray, ya me llevó la vida. Pero dígale a su hermano, felicidades. Hermanos, hoy es la fiesta. Hermanos, reciban un fuerte abrazo de mi parte y de la Iglesia del Divino Salvador. Fíjense, hermanos, Nueva Vida es un nombre de iglesia muy especial. De hecho, muy pocas iglesias se llaman Nueva Vida. En el 2007 tuve la oportunidad de colaborar en un pequeño equipo. En ese año hubo un proyecto nacional de la asociación Billy Graham y tuve la oportunidad, en una campaña nacional que hubo, tuve la oportunidad de estar en ese equipo que les marcaba a los pastores. Me dieron una foja de 100 iglesias, en 100 pastores marcarles, 100 iglesias. Y yo creo que debía haber encontrado entre esas 1000, perdón, dije 100, sobraron 1000. Entre esas 1000 iglesias, yo creo que como 5 se llamaban Nueva Vida. Hermanos, Nueva Vida es un nombre de iglesia que conlleva una gran verdad. La nueva vida que Dios trae a sus hijos, a los que creen en Él, a los que le siguen. Pero hermanos, también conlleva un compromiso tácito. Imaginemos que por azares de la vida alguien cruzara el portón que está ahí abajo, dice aquí Nueva Vida la iglesia, a ver, vamos a conocer. Y de pronto viera gente que se pelea, gente que vive licenciosamente. Diría como que la nueva vida es una falacia, como que es un chiste. Hermanos, felicidades. Felicidades a Nueva Vida. Hace un momento nuestro hermano hermano Freddy, nos leyó la reseña. Por ahí vimos algunas fechas, ¿no? Cuando se empezó esto, cuando se hizo iglesia, cuando obtuvo el permiso de la Secretaría de Gobernación, etc. Y yo me puse a pensar, ¿qué habrán leído los hermanos, esos siervos útiles del Señor, qué habrán leído en la Escritura para ponerle a esta nueva iglesia o esta naciente iglesia, ponerle Nueva Vida? ¿Qué habrán leído? ¿Qué habrán escudriñado en la palabra? ¿Qué habrán encontrado? Porque miren, hermanos, hace 1980 empezó esto, hace 46 años comenzó esto. Y estos hermanos, ese nombre de Nueva Vida, deja un legado para los que están hoy aquí, para los que vienen, asisten, son miembros de esta iglesia. Pero ¿qué vieron estos hermanos? Hoy vamos a meditar, hermanos, este pasaje de donde se deriva el nombre de Nueva Vida. Porque al final, hermanos, el propósito de esta reflexión es que cada uno de ustedes sean embajadores, representantes de aquel que da la nueva vida. Vamos a orar antes de empezar, hermanos. Señor, gracias. Gracias te damos, Padre, porque nos permites abrir tu palabra y poder meditar en ella. Señor, te pido que estés con nosotros en este momento, que abras nuestra mente, abras nuestro corazón para que podamos comprender la palabra, el pasaje que vamos a meditar, que estas palabras lleguen a nuestro corazón y que nos sirvan, Señor, para poder vivir la nueva vida que nos has dado. Señor, tómanos en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. Segunda de Corintios 5, leímos 2 versículos. Vamos a leer, hermanos, hasta el versículo 21. Dice la palabra: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo, reconciliando consigo al mundo y no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores
en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios delante de Él. Nueva vida. Este es el pasaje que habla acerca de la nueva vida. Fíjense, hermanos, yo no sé, ya no está presente alguno de esos viejos fundadores, viejos en el sentido cariñoso, de esos fundadores de esta iglesia. Pero ¿qué habrán leído esos hermanos que tomaron el acuerdo de llamar a este lugar o a esta iglesia Nueva Vida? Yo me atrevería a pensar que alguno miró este pasaje y dijo, ese es un bonito nombre para una iglesia. Porque fíjense, hermanos, la palabra dice aquí, en los primeros 2 versículos, que es Cristo, que cuando viene Cristo y en Cristo recibimos nueva vida. En Cristo tenemos nueva vida. Dice el versículo 16, lo vuelvo a leer. De manera que nosotros, de aquí en adelante, a nadie conocemos según la carne, y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. Estas palabras las escribe el apóstol Pablo a una iglesia que hacía algunos años tenía algunos problemas. Unos problemas que los estaba llevando a dividirse, a partirse. La iglesia de Corinto, una iglesia muy fervorosa, muy consagrada, pero que se estaba dividiendo. Y después el apóstol escribe estas palabras y les recuerda a estos hombres lo que han recibido de Dios una vez que el Señor vino a su corazón. Les dio nueva vida. El apóstol Pablo, hermanos, es un ejemplo del cambio que produce el Señor en una persona, a una persona que le da nueva vida. ¿Recuerdan lo que era Pablo antes de ser ministro, ser misionero de Jesús? ¿Alguien se acuerda qué era? Perseguía a la iglesia. Pablo había sido un fiero perseguidor de la iglesia. Miren, hay gente que critica a la iglesia. Hay gente que critica a los que van a la iglesia. Pero Pablo no solo criticaba, Pablo los perseguía. Pablo, si podía, los encerraba, ordenaba que les dieran azotes, ordenaba que los agarraran y hasta los podrían apedrear. Eso era Pablo. Y de pronto Pablo vino una transformación, una conversión en Pablo, donde ahora dice Pablo, ya no, de aquí en adelante, a nadie conocemos según la carne. Imagínense ustedes a Pablo. Pablo persigue y ahora ya no ve a la gente como la veía antes. Ya no la juzga por sus apariencias. Ya no ve según la carne. Algo cambió en Pablo. Dice aquí, de aquí en adelante, nadie conocemos según la carne. Aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. Pablo era el ejemplo de la nueva vida que Dios trae cuando Jesús viene al corazón de una persona. Antes de su conversión, Pablo veía a Cristo, veía a Jesús como un maestro. Déjenme decirles que en aquel tiempo había muchos maestros. Maestros de la Biblia, maestros de la ley, maestros de las enseñanzas. Esto no solo era algo de los griegos. También pasaba en Palestina, también pasaba en Judea. Pero Pablo, de ver a Jesús como un maestro cuyas enseñanzas causaban revuelo, ahora ve a Jesús como la cabeza de una nueva humanidad. Ve a Jesús como la cabeza de una nueva humanidad y a los creyentes como parte de esa cabeza o de ese cuerpo. Ahora, veamos lo que dice el versículo 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. ¿Y aquí qué dice? Todas son hechas nuevas. Fíjense, lo que el apóstol Pablo estaba diciendo aquí, les decía a los de Corinto. Hoy, toda la humanidad está o entra
potencialmente en la órbita de la salvación, de la redención. Hoy toda persona entra en la órbita de la salvación. Yo creo que Pablo recordaba esas palabras de Jesús cuando decía que fuéramos y predicáramos a toda criatura. Pablo dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. De modo que si alguno está en Cristo. Cuando uno está en Cristo, nueva criatura es. Fíjense, él no dice criatura nueva. Voy a frasearlo así, Dice, de modo que si alguno está en Cristo, criatura nueva es. No está diciendo eso, está diciendo nueva criatura es. Porque Pablo está hablando que todo hombre que antes robaba, mentía, hombre, mujer, adulteraba, hacía maldad, toda persona que hacía eso antes, de pronto ahora puede ser nueva criatura, tener algo novedoso. Va a ser el mismo hombre, pero renovado. Y miren, dice, todo lo viejo va a quedar atrás. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Viene la vida del Señor en una persona, y todo lo viejo, todo lo malo que era, vamos a llamarlo así, mentiroso, chismoso, que robaba, era picaflor, era esto, era lo otro, ahora queda atrás. Porque incluso dice el versículo 15, me voy a regresar un poquito, dice, por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Cambió la vida de estos hombres para ya no vivir por sí mismos, por sus deseos. Por sus deseos carnales que tanto quieren cumplir. No, sino para servir a aquel que les cambió la vida. Fíjense, hermanos, el cristiano es una persona nueva en su interior. Yo los miro aquí, todos bien guapos, todas bien guapas, pero ninguno bien uniformado, ¿no? Hay lugares donde les piden, entras a la secta, unifórmate, cambia la vestimenta, es más, cambia el peinado, pélate como nuestro pastor. No es cierto, Les dicen, cámbiate, porque ahora tienes que demostrar. No, el cambio en el cristiano es interior. Es el Espíritu Santo que nos da nueva vida. Nueva vida que ya no es la de antes. Fíjense, hermanos, los cristianos no somos reformados. O sea, no hay alguien que esté con nosotros reformándonos, o que nos esté rehabilitando, o que nos esté reeducando. No, hermanos, eso hacen las sectas, eso hacen los centros de ayuda quizás, las granjas, ¿no? Donde llevan a gente que tiene problemas. Nosotros no somos ni reeducados, ni rehabilitados, ni reformados, más bien somos recreados, nueva criatura, para vivir en unión activa con Cristo. Ser cristiano, hermanos, no significa darle vuelta a la página. Hermanos, quien dice, soy cristiano ahora, estoy dando vuelta a la página, es posible que al rato venga otra novedad y se quiera ir con esa novedad. Nosotros no pensamos así, hermanos, al contrario. Hoy, una vez que Cristo viene a nuestro corazón, comenzamos una nueva vida bajo un nuevo y buen amo. Porque déjenme decirle algo, hermano. Antes de que Cristo viniera a su corazón, usted era un servidor del diablo, ¿sí? Era un servidor de Satanás, servía sus propósitos, hacía su voluntad, hacía lo que le decía, pero entonces viene Cristo y ahora en nuestra nueva vida servimos y estamos bajo un buen y nuevo amo, que es Cristo. Hermanos, la nueva vida viene de forma personal. Ahora, quiero que preste atención a esto que voy a decir y con esto voy a redondear este punto, hermanos.
Hermanos, la nueva vida no se trata de un cambio superficial. Porque si es un cambio superficial, hermanos, al rato te vas a ir a otra secta, a otro grupo. Hermanos, esto se trata de un ordenamiento completamente nuevo bajo la autoridad de Cristo. Entonces, hermanos, requiere que nosotros veamos nuestra vida desde esa perspectiva. Hoy, sí, tú eres fulanito, fulanita, te dedicas a esto, tienes esta formación, pero hoy tú tienes algo en común que tus hermanos, que es una nueva vida que te dio Cristo. Ahora, ¿qué nos da? ¿Qué genera? ¿Qué plus tenemos con esta nueva vida? Versículo 18, dice así: y por esto, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Hermanos, esta nueva vida nos lleva a estar reconciliados con Dios. Voy a explicar esto, hermanos, porque eso es muy interesante. Miren, a partir de aquí Pablo empieza a hablar de una palabra redundante que es reconciliación. Para nosotros, ¿qué es reconciliación? ¿Qué es? Es un acto, es una acción, donde tratamos ¿de qué? De restablecer lazos, restablecer amistad, restablecer armonía. Hermanos, cuando Pablo está hablando de reconciliación, no está hablando de un acto. Disculpen, hermanos. Estaba hablando de una palabra que en el original se pronuncia callataje. Estaba hablando de callataje. ¿Qué quiere decir callataje? Estaba hablando de algo que se hacía en el comercio. Miren, de pronto aquí tengo a nuestro hermano nuevo anciano, Israel. Yo soy comerciante, manejo las monedas romanas. Y de pronto el hermano que tiene pinta de árabe trae sus monedas de Persia. Y de pronto vamos a hacer comercio, vamos a hacer negocios. Y él dice, yo no traigo tu moneda, pero mira, traigo estas monedas. Obsérvalas, también son de oro, también son de bronce, también son de plata, equivalen a las tuyas. Entonces, los que hacían negocios, para poder dirimir esto, tenían que llegar a un callataje, a una reconciliación, para efectuar un intercambio. Yo como comerciante le decía, bueno, tus tostones se ven medio chafas, pero bueno, son de oro, te los voy a recibir. Había un callataje. Ahora, dicho de este modo, Pablo entonces habla a la iglesia de Corinto y les habla en términos, vamos a llamarlo en términos comerciales. Primero les dice, versículo 18, vuelvo a leer, y todo esto proviene de Dios. ¿Qué está hablando Pablo? Dice, esta nueva vida que ahora ustedes van a recibir por Cristo, proviene de Dios. Fue Él quien propuso la transacción y el precio mediante la sangre de Cristo. Hay unos hermanos, vamos a llamarle así, de otras denominaciones, de otros grupos cristianos, que enseñan a sus miembros y les dicen, oh, existe un Dios que está enojado y necesita que alguien lo calme. Y lo puede calmar Jesús. Hay otros que dicen, no, Jesús no lo calma María, o lo calma este santo. Hermanos, esa enseñanza es antibíblica, porque en realidad es Dios mismo el que se acerca al hombre para proponer la transacción, para darle esta nueva vida y poner el precio mediante la sangre de Cristo. Ahora, versículo 18 continúa diciendo, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo. Pablo les recuerda a los de Corinto y les dice, miren, el pecador es enemigo de Dios. Sí, es enemigo de Dios, porque no quiere hacer su voluntad. Es más, no puede. Díganle a alguien que la está gozando, robando, cual político mexicano, espero que no tantos, que la esté gozando, haciendo su voluntad, dígale que no debe hacerlo. Se va a reír de ti, te va a decir, déjame en paz, onzo. No pueden hacer la voluntad de Dios. Por lo tanto, el hombre no puede negociar con Dios, no puede decirle, Señor, Dios, he escuchado hablar de ti, quiero acercarme a ti,
quiero estar bien contigo. No puede, el hombre no tiene capacidad de negociación. Aun si tuviera una voluntad férrea por hacer lo que dice la Biblia, por hacer lo que dicen los mandamientos, carece de poder para hacerlo. Pablo les recuerda y les dice, es Dios quien se acercó al hombre, quien efectúa esto. Dice, quien nos reconcilió consigo mismo, versículo 18, y nos dio el ministerio de la reconciliación. Él es el que se acercó a ustedes a ofrecerles esa nueva vida. No fueron ustedes, no fue que alguien les hablara al oído. Él fue el que se acercó a ustedes. Ahora hay alguien que proclama esto. Primero fue Jesucristo, después los apóstoles. ¿Y ahora quién proclamará esto? Y versículo 19, voy a redondear este punto. Dice esta explicación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomando en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación. Pablo explica en qué consistió esa transacción, ese callataje, esa reconciliación. Dice Pablo, Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. Dios fue el que tomó la decisión. Ahora, aquí dice reconciliando al mundo. Lo que Pablo está diciendo es que esta reconciliación del hombre con Dios tiene un carácter universal. Puede aplicar a cualquier persona caída, pecadora, enemistada con Dios. Sin embargo, no aplica para todos. Sí, hay una corriente doctrinal dentro de las iglesias protestantes que dice que el hombre puede acercarse a Dios por voluntad propia, porque tiene gracia de Dios. Pablo dice, no, ¿puede reconciliarse el hombre con Dios? Sí, puede. Tiene la oportunidad de hacerlo. Sin embargo, esto se aplica solamente para los que el Señor tiene a bien escoger. Ahora, dice al último en este versículo, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. A nosotros, pues dice, nos pone como los que debemos ir y comunicar esto a la gente. Fíjense, hermanos, cuando fue creado el mundo en Génesis 1, ¿quién creó el mundo? ¿Quién creó el universo? ¿Quién creó las plantas? ¿Quién creó los animales? ¿Quién fue? Dios. Por la palabra de Dios fue creado todo cuanto vemos. Ahora, esta nueva creación, esta nueva vida, también proviene de Dios mismo, a través de Cristo. Cuando Cristo viene a nuestra vida, viene algo hermoso, hermanos. Él nos reconcilia con Él, borrando, como si fuera una goma, nuestros pecados. Los borra. ¿Qué pasa cuando borras algo en un cuaderno? ¿Sale qué? Bueno, no, sale una mancha. Si borras bien, ¿no? ¿Qué sale? Una mugre, una basura. Exactamente, de la goma que se va deshaciendo. Tú borras bien una hojita y queda esa mugre. Miren, lo que el Señor hizo fue, esa mugre, ese pecado, la puso en el sustituto que fue Jesús, el cual pagó en la cruz. Tu hoja de vida decía, aquí está, voy a ponerme yo, voy a suponer, aquí está Rafael Sánchez, el cual es bien chismoso, hermano, no soy tan chismoso, el cual hace estas cosas malas, ya no me voy a quemar, el cual dice estas cosas indebidas, el cual, y de pronto borra lo que está en mi hoja de vida y esa basurita la transfiere al sustituto, que es Cristo. De esa manera, ahora nosotros podemos tener una relación correcta con Dios. Ya no dejamos de ser enemigos de Dios, hermanos, porque miren, cualquier persona que no sigue a Dios, que no confía en Dios, que no cree en Dios, ¿de quién es servidor les dije? El
diablo, de Satanás, es enemigo de Dios. Pero cuando el Señor transfiere eso a Cristo, nosotros dejamos de ser sus enemigos. Estamos reconciliados. Y miren, hay algo fortuito en aquel que su hoja de vida se le borran sus pecados. Ahora nosotros podemos animar a la gente que está cerca de nosotros, a nuestra familia, a nuestros amigos, a nuestros vecinos, a nuestros compañeros de trabajo. Porque miren, hermanos, en el fondo el evangelio no es un buen consejo, es una nueva vida. Una nueva vida, y nosotros le decimos a la gente, básicamente le decimos, recibe amigo, recibe querido, recibe querida, recibe la nueva vida. Hermanos, esta nueva vida nos lleva a estar reconciliados con Dios. Voy a terminar, hermanos, el último punto. Versículo 20, dice así: así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Déjeme decirle algo que quizás no le habían dicho, hermano. ¿Todos ustedes son de nueva vida? ¿O hay alguna visita, como yo? Nada, es cierto. Dice Memo, no, tú ya tienes más que puesta la camiseta, hermano. Todos son de nueva vida, hermanos. ¿Sí? ¿Todos son de nueva vida? Déjame decirte que ahora nosotros somos embajadores del que da la nueva vida. Pablo continúa la explicación que da. Y dice, Pablo les explica a los corintios, les dice, miren, ahora ustedes se constituyen en mensajeros de Cristo, embajadores, personas que van en el nombre de Jesús con la autoridad que Él les comunica. Explica un teólogo, hermanos, leía un comentario, un teólogo presbiteriano llamado Charles Hodge, lo explica así: un embajador es al mismo tiempo un mensajero y un representante. Ese embajador no actúa por sí mismo, no hace su voluntad, más bien comunica las opiniones de aquel que representa, comunica el mensaje, comunica las demandas de aquel que representa. Él no se manda por sí mismo, él es un representante de alguien más. Pero al mismo tiempo, nosotros como embajadores tenemos y hablamos con la misma autoridad que Cristo nos dio a nosotros. Es como si Dios mismo le hablara a la gente por medio de nosotros. Y añade Pablo, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Pablo de pronto no le habla solamente a la iglesia. Esta es como una exclamación, como si hiciera la ciudad. Porque los de la iglesia de Corinto ya habían sido convertidos. No les podía decir a ellos, os rogamos reconciliados con Dios. Ellos ya estaban reconciliados con Dios. Es una exclamación que hace a la ciudad. Es como si dijéramos de pronto, os rogamos Jardines de Morelos, os rogamos Ecatepec, os rogamos Tecama, donde quiera que ustedes vengan, os rogamos reconciliaos con Dios. Dice Pablo, reconciliaos. ¿Pero qué significa reconciliaos? Pablo les está diciendo, miren, díganle a la gente, ustedes de Corinto, díganle a la gente, Dios ha hecho su parte del callataje, de la reconciliación, de la negociación. Él ha hecho su parte. Ahora ustedes como pecadores pueden darse la vuelta y aceptar esa negociación, esa reconciliación que Dios tiene con ustedes. Al final, Pablo les explica en qué consiste esa transacción divina. Básicamente, Cristo fue absolutamente sin pecado. Dios lo hizo pecado, puso en él, como les dije hace un momento, el peso y la responsabilidad del pecado y descargó sobre él el castigo que todos merecíamos por nuestro pecado. Eso al final, hermanos, nos constituye justos y nos da una nueva vida. Quiero terminar casi con lo siguiente, hermanos. Hermanos, ustedes son embajadores
representantes del que da la nueva vida. Hermanos, nosotros fuimos puestos para enviar un mensaje de reconciliación. ¿Qué pasa con la gente que no está cerca de Dios? La gente llora, está conflictuada, tiene problemas, tiene enfermedades, tiene crisis. Algunos están quebrados, algunos están que no ven solución ni para allá ni para acá. Algunos están a punto de suicidarse. Hermanos, nosotros fuimos enviados fuimos enviados directamente por el Señor a reconciliar a esas personas con Dios. Hermanos, ser embajador es una gran responsabilidad, hermanos. Por ningún motivo debemos tomar a la ligera este llamado o esta comisión que el Señor nos ha dado. La pregunta sería, ¿tú estás siendo un embajador de Cristo? No me lo contestes, contéstalo a ti mismo. Voy a terminar con lo siguiente, hermanos, ahora sí. Dice mi esposa, siempre dices que vas a terminar y no terminas. Hermanos, ponte de pie. Miren, hoy Nueva Vida, déjenme contarles un buen chisme. Hoy Nueva Vida tiene una buena reputación entre las iglesias del presbiterio Filadelfia. Hermanos, hoy la gente de fuera, de las otras iglesias del presbiterio, puede mirar en Nueva Vida que es una iglesia que trabaja para la obra del Señor, que tiene miembros que sirven con pasión, con amor, dentro de estos muros y fuera de estos muros. Observa que en esta iglesia hay cosas que se pueden dar de forma natural, cosas que yo diría en otros lugares les cuesta, en otros lugares luchan, en otras iglesias es novedad, muchas cosas de las que ustedes hacen. Muchas personas ven este lugar como un semillero de pastores, lo cual es cierto, un semillero de servidores. Y miren, hermanos, lejos de que alguien pueda decir estas palabras son lisonjas, las que nos está diciendo el hermano, hermanos, es la buena fama que ustedes tienen. Pero yo sé, como muchos de ustedes, que también hemos pasado por nuestras crisis, hemos pasado por problemas, hemos pasado por momentos donde este lugar de pronto se vacía. ¿Quieren que les recuerde el 97? Cuando se fue uno de nuestros pastores porque ni siquiera teníamos dinero para pagarle. ¿Quieren que les recuerde hace 7 años donde también teníamos una fuerte crisis? Hermanos, seguimos adelante, siguen adelante, no por sus fuerzas, no por su determinación, no por su ahínco, no por su voluntad, sino por la nueva vida que Dios les ha dado por medio de Cristo. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Ahora estamos, hermanos, reconciliados con Dios. Queridos hermanos, que haya nueva vida para muchos años. Nueva vida para los creyentes y una iglesia, nueva vida, muchos años, para que haya y nunca falten los embajadores de aquel que da la nueva vida. Cierra los ojos, hermanos, vamos a orar. Vamos a decirle al Señor lo siguiente, te propongo. Vamos a decirle al Señor, gracias por la nueva vida que nos diste. Gracias porque tenemos este lugar donde podemos congregarnos y podemos vivir junto con nuestros hermanos la nueva vida. Digámosle al Señor, Señor, que podamos ser embajadores tuyos, quien das la nueva vida. Que la gente que está sufriendo afuera y que está cerca de nosotros, que seamos receptivos, que tengamos los ojos bien abiertos, las orejas bien destapadas para poder escuchar la necesidad y poderles ayudar y darles el mensaje que los reconcilie con Dios. Señor, gracias Padre Santo, gracias porque este lugar, este puñado de hijos tuyos, celebramos 41 años de Ebenecer
hasta aquí nos ayudó Jehová. Hasta aquí estuviste con nosotros, Señor. 41 años donde vivimos muchas cosas, cosas agradables, pero también cosas difíciles. Partida de hermanos que quisimos, que queríamos mucho, pero que hoy gozan el estar en tu presencia. Señor, gracias, Padre Santo, por la nueva vida que nos diste. Gracias, Padre, porque eres bondadoso con nosotros. Gracias, Señor, porque no somos lo que éramos antes. Y si alguien sigue luchando, Señor, que la nueva vida, Señor, siga llegando a su corazón, siga llegando a su vida, Señor. Si alguien sigue luchando con pecado, si alguien sigue luchando con vicios, con problemas, Señor, que esa nueva vida siga en su corazón, Señor. Padre, haznos a todos nosotros fieles embajadores de la nueva vida que nos has dado, porque allá afuera hay gente que sufre, hay gente que llora, hay gente que la está pasando mal. Y a nosotros nos has puesto para decirles, ya no sufras, tú puedes estar bien con Dios, reconcíliate con Dios. Este es el Evangelio. Señor, usa esta iglesia, otros 41 años, otros 50, otros 100 años, para la gloria de tu nombre. Que haya nueva vida por muchos años. En el nombre de Jesús. Amén.